Es un hecho que los fanáticos de Star Wars desde los años 70 y 80 nos quedamos defraudados con la trilogía de precuelas, y las razones pueden ser variadas, desde su exceso de imágenes por computadora hasta las nuevas ideas mal ejecutadas de George Lucas, aunque a mí personalmente me gustaron mucho y no fueron tan mediocres como la trilogía de secuelas de Disney, pues la trilogía de precuelas tenía una propuesta visual increíble, planetas nuevos que se veían impresionantes pese a usar la computadora, personajes nuevos que también fueron excelentes, momentos épicos y claro, las peleas de sables de luz coreografiadas de manera estupenda, y no necesito para este punto decir que mi favorita es el episodio 3, o como muchos la conocen, La venganza de los Sith. Recuerdo la noche del estreno donde la fui a ver con mi esposa e hijo, y sin importar la edad que tenía, me emocionó, a tal grado que se convirtió en la película que más había visto en una sala de cine. Pero jamás llegué a pensar que existiera una versión extendida de esta película, que me dejó una experiencia totalmente aterradora. Una noche me encontraba hablando con mis amigos de la infancia mediante una reunión en Facebook. En aquellas reuniones hablábamos de diversos temas, entre ellos Star Wars y las nuevas series / películas que habían salido hasta ahora. Hablábamos sobre el rumbo que tomaría la franquicia para el próximo año hasta que, en medio de la conversación, mi amigo Adam nos dijo que tenía una versión extendida de La venganza de los Sith, con una calidad excelente y que, según él, era un corte 100% hecho por Lucas. Todos nos reímos de lo que dijo Adam, pero antes de comentar algo más, Adam nos había mandado a todos un link en Discord, diciéndonos que no lo transmitiría en Facebook por los derechos de autor y que la transmisión sería en Discord para evitarse los problemas y que nos la detuvieran. Todos nos metimos al grupo en Discord y Adam empezó la transmisión compartiendo pantalla y cliqueando en el botón de play. Presenciamos la fanfarria de 20th Century Fox y el título de apertura del episodio 3, llegando a la escena de la batalla espacial en Coruscant y las interacciones entre Obi-Wan y Anakin en medio de la pelea. Comenzamos a escribirle a Adam que le agradecíamos por ponernos la película, e incluso nos reímos de él, pensando que nos había engañado, porque toda la escena de la batalla espacial era la misma de principio a fin, aunque después de la escena del ascensor, se mostró una escena extra de Obi-Wan y Anakin salvándose de casi ahogarse, luego de que el general Grievous activara un botón que casi los hacía caer en la trampa. Ya habíamos visto esta escena en los extras como una escena eliminada del corte final, pero había algo curioso. La escena tenía los efectos visuales muy bien renderizados y el escenario muy bien hecho, contrario a la escena eliminada, la cual no habían animado bien los efectos, y ni siquiera la pantalla azul tenía el fondo del espacio agregado. El único cambio que hubo en la escena fue que la maestra Shakti no era asesinada por el general Grievous, y que este ni se había encontrado con Kenobi Skywalker. La mayoría de los que vimos la escena nos quedamos impresionados, pero de pronto una risa nos interrumpió. Ja, buen intento Adam, ya queremos ver a Rosario Dawson haciendo la de Ahsoka joven, ja, decía mi sarcástico amigo Luis, quien con lo que había dicho me calmó un poco de la impresión y un pensamiento vino a mí. Suponía en mi cabeza que sería de esos cortes extendidos como el de Apocalipsis ahora, donde solo muy pocas escenas se agregaron. Qué equivocado estaba. Sé que entraré en este tipo de cliché sobre estas historias, donde no pasó nada loco durante el transcurso de la película, pero les juro que no les miento respecto a eso. La película transcurrió normalmente después de esta escena, y todo lo que siguió después fueron tanto las escenas del corte final, como las escenas nuevas que no tenían nada de tétrico o perturbador. Entre esas escenas los cimientos de la rebelión discutidos por Padmé, Bail Organa y Mon Mothma, o la visita de Obi-Wan a la casa de Padmé, y secuencias extendidas como ver más minutos de la persecución de Obi-Wan por Grievous en Utapau, con muchas de las escenas mejoradas, tanto en los escenarios que contaban con pantalla azul como en efectos visuales. Incluso hubieron algunas escenas que no conocíamos, como interacciones de maestros Jedi como Mace Windu o Yoda hablando con los clones, incluso una revelación donde se confirmó que Palpatine había ocasionado el sabotaje para desconocer la ubicación del planeta Camino en el episodio 2. Pero para este punto ya habíamos llegado a la escena donde se confirma que el canciller era el Lord Sith que buscaban, y a partir de aquí las cosas se pusieron extrañas. Al llegar el punto donde Anakin está enterado de que Palpatine lo engañó, hubo una escena que se pasaba como un corte rápido y que no se alcanzaba a ver qué era, pero cuando Palpatine dice la frase "ya percibo tu ira", la imagen se muestra completamente y sin cortes abruptos. Era una visión de Padmé siendo estrangulada con la fuerza por varios maestros Jedi, con los llantos de fondo de un bebé y los maestros volteando la cara convertidos en monstruosos demonios con colmillos riéndose. Salté un poco del susto por lo aterrador que fue.
Eso realmente fue una novedad en esta versión de la película que no esperábamos, porque jamás habían siquiera mencionado esta escena como una idea desechada en los making-ofs de la película, pero tras la impresión impactante que nos dio la escena, no perdimos la compostura y continuamos viendo. Aunque ese solo fue el comienzo. En la escena donde Anakin traiciona y le corta la mano a Mace, haciendo que Palpatine lo electrocute con los rayos de la fuerza, Mace cae al vacío, pero en esta ocasión en lugar de solo verlo caer y no volver a saber más de él, la cámara mostró cómo el maestro caía de los rascacielos de Coruscant, golpeándose y rompiéndose los huesos con cada golpe que se daba. Hasta finalmente caer al submundo violentamente, mostrando un perturbador plano cenit del cadáver destrozado y ensangrentado del maestro hindú. Todos quedamos impactados ante la escena. Nos preguntábamos qué diablos fue lo que pasó, incluso noté que algunos escribieron en el chat a Adam exigiéndole una explicación, sorpresivamente él se veía completamente indiferente ante este corte. Y lo peor fue que para este punto, sabíamos que la ejecución de la Orden 66 iba a realizarse, e intentando sonar optimista esperaba que las escenas que se mostrasen fuesen menos violentas que lo que acabamos de ver. Me equivoqué otra vez, pues la escena fue extendida y con cada muerte más cruel y violenta que la anterior, con más escenas de otros maestros Jedi siendo asesinados en Kashyyyk, como Quinlan Vos, siendo disparado por un caminante hasta quedar quemado en las llamas, o Luminara Unduli siendo aplastada por otro caminante de la República, incluso la escena del genocidio en el templo Jedi encabezada por Anakin no fue mejor, mostraba cómo asesinaba primero a los guardias de la entrada, y después la División 501 entraba y asesinaba a todos los Jedi y jóvenes Jedi que defendían el templo, creando incluso el mensaje que obligaba a los Jedi a volver al templo para emboscarlos. Los clones incluso usaban espadas de cortosis que inutilizaban los sables de luz y apuñalaban a los Jedi de maneras bastante sanguinarias, incluso Anakin asesinaría a la maestra Shakti mientras meditaba. Y después de eso llegaría la peor escena, la matanza de los niños Jedi. Si en el corte final lo mencionaron y a todos nos pareció cruel, la versión extendida hizo que se convirtiera en atroz y sádico, mostró cómo Anakin asesinaba a todos los niños con su sable de luz, despedazando a varios de estos, cortándoles a algunos los brazos o las piernas, mientras ellos gritaban y lloraban de una manera tan horrible que me hicieron llorar a mí. Incluso me di cuenta de que varios de mis amigos se salieron de la transmisión como George o Jonathan, dejándonos solo a mí, a Adam y a Luis, quien para este punto había dejado de hacer sus comentarios sarcásticos y mantenía cerrada la boca. Estaba asustado por estas escenas tan espantosas y crueles, y como mis otros amigos, intenté salir de la transmisión, pero mi desesperación fue tal que terminé por causar un error en mi computadora, dejándome sin más opción que quedarme a ver la versión extendida hasta el final. Otra escena mostraba a Yoda peleando al lado de Tarful y Chewbacca, así como demás Wookiees que lo defendían de los clones que querían matarlo, siendo muchos de ellos los que se llevaron el precio, pero logrando que Chewie y Tarful salvaran a Yoda. Afortunadamente para lo que siguió de la película, las demás escenas ya fueron las mismas tal y como el corte final, con solo el hecho de que Anakin asesinaba a los líderes separatistas de Mustafar con más agresión de la que se vio. Realmente no pude creer lo que estaba viendo, intentaba darme la idea de que este corte fue hecho por algún fan idiota y retorcido que solo quería ver gore en esta película, pero mientras más veía ese pensamiento se me iba por completo por una serie de dudas que me carcomían por dentro. ¿De verdad George Lucas quería que la venganza de los Sith fuera así de violenta? Si esta versión de la película es 100% propiedad de Lucasfilm, ¿por qué nadie más sabe de esta versión extendida aparte de Adam? ¿Y cómo pudo Adam conseguir este corte, sabiendo lo sobreprotectoras que son las empresas con el material inédito que no salió a la luz o que fue desechado a propósito? Mientras estas dudas pasaban por mi cabeza, Adam me mandó un link en Mediafire que más adelante diré que era. Las nuevas escenas incluyeron la destrucción de todos los droides del ejército separatista perpetrada por los clones, y Palpatine alistando los planos de la Estrella de la Muerte, con la intención de hacer 2 estrellas de la muerte en caso de precaución, algo que responde al por qué hubieron 2 estrellas de la muerte en la trilogía original. Terminadas las escenas, el clímax de la película transcurrió normalmente, con las peleas de Obi-Wan contra Anakin y Yoda contra Palpatine tal y como ocurren en el corte final, sin más de esas escenas extendidas, pero
el punto en que ya ninguno de nosotros pudo soportar la película fue cuando Anakin cayó al pozo de lava. Si de por sí la escena era bastante subida de tono para una película clasificación PG-13, esta escena fue más detallada y cruenta, mostrando más detalladamente cómo la carne de Anakin se quemaba con las llamas, cómo su ropa se pegaba a su piel con las llamas y cómo su estructura anatómica comenzaba a perder el color carne que tenía por un oscuro total. Fue en ese momento donde Luis diablo a Adam y terminó saliendo de la llamada, dejándonos solos a mí y a Adam. Realmente quería salir de ahí, pero el maldito error de la computadora no me dejó, por lo que sin más decidí desconectarla, pero ni eso pudo evitar que continuase viendo la película. Después de la pelea de Obi-Wan y Anakin, las escenas fueron mucho más relajadas, con escenas nuevas como Yoda hablando mediante la fuerza con el maestro Qui-Gon Jinn en la base donde tratan a Padmé y su respectivo exilio a Dagobah, donde aprendería más de las habilidades desconocidas de la fuerza. También se extendió la escena donde Darth Vader se entera que Padmé murió, sufriendo, pero Palpatine, o mejor conocido como el Emperador Darth Sidious, le dice que pese a perder a Padmé, aún puede llenarse de más conocimiento en la fuerza para recuperarla, dándole también el cristal Kyber rojo para forjar su propio sable de luz, mientras salen a contemplar cómo incineran los sables de luz que quedaron de los muertos Jedi, tomando a Tarkin como supervisor de la Estrella de la Muerte que empezaba a construirse. Ahí Vader se hace un juramento silencioso, donde juraría aprender todas las habilidades del lado oscuro para así acabar con Palpatine por engañarlo. Incluso mostró un qué pasó con los clones después de la guerra. Estos habían vuelto al planeta camino por órdenes del emperador. Habiéndose reunido todos los ejércitos de clones, se proyecta un mensaje holográfico del emperador que diría lo siguiente: clones de la antigua república y del nuevo imperio galáctico, he tomado la decisión de descontinuarlos, pues la guerra de los clones ha terminado y ustedes ya no tienen cabida en este imperio. Por ello mi nuevo aprendiz Darth Vader, y algunos de los nuevos soldados imperiales, se hará cargo de matarlos a todos. El mensaje se acaba, las luces se apagan de golpe, así como las compuertas se cierran, dejando a los clones bastante consternados de la situación y, en eso, en una escena muy parecida a la de Rogue One, Vader emergería de la oscuridad con su sable de luz rojo. Los clones angustiados pero determinados deciden disparar, pero Vader con su control en la fuerza así como su manejo con el sable logra acabarlos, así como los Stormtroopers con espadas de cortosis apoyarían a Vader asesinando sin piedad a los clones, y hasta algunos caminoanos, hasta finalmente mostrar un plano donde las luces se encienden nuevamente y se ven a todos los clones muertos y apuñalados hasta la muerte. Vader y los Stormtroopers saldrían de los campos de clonación, entrando en una nave imperial donde Vader ordena que pueden llegar y disparar, viendo en el cielo descender una legión entera de cazas TIE, que llegaban y destruían los campos de clonación en camino, disparando y haciendo que estos edificios se hundieran en las profundidades del océano. Esa escena me recordó mucho a la que se mostró al final de la primera temporada del Lote Malo. Los demás finales fueron iguales, o al menos eso pensé, cuando después de la escena donde Owen y Beru miran a los soles de Tatooine con el bebé Luke en sus hombros, la escena tuvo un efecto de transición, la pantalla quedó en negro por 20 segundos hasta que una nueva escena se mostró. Se veía a Luke ahora como un pequeño niño con el tío Owen, quien a lo lejos nota una sombra acercándose que lo ataca así como acorrala a Beru y Luke. El misterioso con capucha revela que estuvo buscando a alguien desde Camino y Geonosis, hasta Mustafar, donde lo confundió con un hombre quemado y que asesinó a un codicioso toidariano. Una voz serena se hace presente revelándose como Obi-Wan ahora de viejo, y el misterioso era Darth Maul, del episodio 1, teniendo un combate épico, donde incluso Obi-Wan intentaría matar a Maul, pero este sería asesinado por Owen con un disparo en la cabeza. Aunque recordé a Rebels como influencia, la pelea que estaba viendo era la que se vio en el cómic Star Wars Visionarios, donde la ejecución de la escena y las coreografías fueron tal como el cómic. Al menos esta escena para mí fue un respiro, tras todas las escenas violentas y crudas. Owen le dice a Obi-Wan que no se acerque a Luke, y mientras el viejo Jedi se lleva el cadáver de su antiguo enemigo en brazos, le promete a Luke que, aunque no pueda verlo, él estaría ahí para protegerlo. Los créditos habituales del episodio 3 aparecen, con todo y la música, pero para este punto mi computadora por fin se había apagado por la falta de batería.
Ni siquiera me molesté en conectar de nuevo el cable a la computadora, pues me quedé impactado por todo el corte de la película por su excesiva violencia. Antes de pensar qué hacer, recordé que tenía que ver ese link en Mediafire que Adam me dio. Inmediatamente busqué mediante mi teléfono a Adam para pedirle una explicación, pero su cuenta había sido eliminada de Facebook, Messenger y hasta Discord, por lo que únicamente descargué aquel link de Mediafire, descomprimí el archivo en WinRAR, el cual mostró un blog de notas con un mensaje escrito por Adam que decía lo siguiente: Antón, sí, ese es mi nombre, sé que tal vez estarás molesto por el corte que acabábamos de ver, los demás chicos sí que están molestos conmigo, pero debo aclararte cosas de este corte, porque siento que tú eres el más listo de todos. El corte es completamente oficial de George Lucas, no es invención de ningún fanático como pensaban. Por Dios, incluso viste que los efectos en las escenas, tanto eliminadas como las que contaban con un inacabado CGI, tenían la excelente calidad que la película tuvo en los 2000, ningún corte de fanáticos podría con esas escenas a menos que trabajaran al lado de algún empleado en Lucasfilm. Con respecto a su historia, el corte fue prohibido por el mismo George Lucas, dado que 20th Century Fox dudaba en esos momentos del éxito del episodio 3, dada la clasificación PG-13 que se le otorgó, y eso que para esos tiempos todas las películas de Star Wars tenían clasificación PG, y este corte podría darle la clasificación R, lo que podría perjudicar en la taquilla a la franquicia, ya que en esos años las películas clasificación R no eran tan comerciales como ahora, por lo que fue deshecho y escondido en el rancho Skywalker. No puedo decirte que me lo robe, porque literalmente me lo enviaron, por lo que el hombre me comentó era un empleado de Lucasfilm, que me lo había mandado para desprestigiar las secuelas de Disney, y que este había sido despedido por lo que en parte sería una venganza. Varias de las que ahora consideramos contradicciones en la saga que viste, como la pelea de Kenobi y Maul o la matanza de los clones, fueron hechas y corregidas en postproducción desde el 2005, el año en que se estrenó la película, y por lo visto varios de los directores o guionistas actuales en Lucasfilm se inspiraron de estas escenas, para introducirlas en sus películas, series y demás conmemorándolas luego de la compra de Disney en 2012. La razón por la que quería mostrarles esto a ti y a los chicos era para eso, entretenernos. Desgraciadamente, se ha descubierto que estuve pirateando la película, no solo por medio de mi red pública en Discord, sino también en la Deep Web. Algún estúpido debió haberme delatado, mandando a otros sitios web la película extendida o divulgando sobre esta información, por lo que mis cuentas en este momento pueden ser canceladas por las razones de derechos de autor, aunque si quieres de nuevo ver la película, te dejo este link de descarga, el cual censure para evitar también que se me acuse de complicidad, donde puedes ver la película, claro está, pagando 8000 bitcoins. Pese a esto, yo ya no estaba interesado en eso, por lo que me deshice de la descarga. Eso fue hace unos meses, los chicos continuamos haciendo reuniones de Star Wars después de lo que pasó. Adam creo que fue descubierto por la Deep Web y fue enviado a prisión. Nuevamente ese corte extendido quedó en el olvido. Yo por mi parte sigo viendo Star Wars y disfrutándolo, aunque sigo sin poder creer que existió esa cruenta y violenta versión extendida de la venganza de los Sith.